Buen día. Mi grupo, Silvia Gámez, María Camila Vergara, Catalina Garrido y mi persona, Lina Ortega, estudiantes de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, programa de medicina, sexto semestre, dentro del marco de cirugía general, el día de hoy le vamos a hacer la socialización del artículo que lleva por nombre Niños con neoplasia endocrina múltiple tipo 2B no altos ni marfanoides, pero bajos con proporciones corporales normales. Dentro de los autores están Medard van den Broek, Hannik van Santet, Herlof Balk y Annie Marie Bering Stewart. El año de publicación de este artículo fue el 23 de junio de 2021, es decir, del presente año, y la revista es Wiley. En cuanto al título, podemos observar que el tipo de letra es Arial Fuente 18. Podemos ver en la esquina superior izquierda que se trata pues de un artículo original. También observamos que el título está constituido por 17 palabras, comenzando la primera palabra con una letra mayúscula y el resto en minúsculas. Está escrito en inglés y presenta las siglas 2B, pues haciendo referencia al tipo de neoplasia. En cuanto a los autores, el primer autor que aparece es el autor principal, aunque no se evidencie con los números romanos. Sin embargo, al final del nombre de cada autor encontramos unos números que corresponden a la categoría científica de cada uno de ellos, así como la unidad en donde trabaja. En cuanto al abstract, vemos que está escrito en inglés y que cumple con el límite de palabras que va entre las 250 y las 300. Está redactado en pasado, en tercera persona, contiene palabras claves que son altura final, crecimiento, hábito corporal marfanoide, neoplasia endocrina múltiple tipo 2 y corta estatura. Vemos que en este abstract están incluidos el objetivo, el diseño, los métodos, los resultados y las conclusiones. Y aquí pues se va a expresar la problemática a tratar y la posible solución. Los subtítulos del abstract comienzan en mayúscula y continúan en minúscula. Todo está en negrilla. Todo esto dicho pues se encuentra dentro de los parámetros adecuados. En el objetivo, establecen que la neoplasia endocrina múltiple 2B, es decir, MEN2B, se caracteriza por carcinoma de tiroides medular, es decir, MTC, de inicio temprano, feocromocitoma y varias manifestaciones no endocrinas. Desafortunadamente, el MEN2B a menudo se diagnostica tarde después del desarrollo de MTC clínicamente significativo. El hábito marfanoide se considera una característica relacionada importante que puede llevar a suponer que los pacientes con MEN2B tienen estatura alta. A continuación describimos el crecimiento longitudinal y las proporciones corporales de 8 pacientes con MEN2B durante la infancia. En cuanto al diseño, pues es una serie de casos retrospectiva. En los métodos, los pacientes estaban bajo el cuidado de un centro especializado en MEN holandés. Los patrones de crecimiento se evaluaron e interpretaron en relación con el índice de masa corporal, la edad en el momento del diagnóstico y la tiroidectomía, la extensión de las manifestaciones de la enfermedad y también pues la altura de los padres. Y los resultados fueron que 7 pacientes eran bajos durante la infancia, de los cuales 4 mostraron un crecimiento por debajo del rango de altura objetivo, es decir, THR, y 3 en el margen más bajo de THR. Solo un paciente creció bien dentro de THR. Todos los pacientes que alcanzaron la estatura final, que era de 4, terminaron dentro de THR a pesar de la baja estatura durante la infancia. La relación entre el brazo y la altura no aumentó y la relación entre el segmento superior y el segmento inferior no se redujo en ningún paciente. La baja estatura en la infancia en este estudio no pareció estar asociada con la edad en el momento del diagnóstico, la edad en el momento de la tiroidectomía, la extensión del CMT y las deficiencias endocrinas o el índice de masa corporal.
Como conclusión, este estudio muestra que los niños con MEN2B pueden presentar estatura baja en lugar de alta. A partir de entonces, la altura final dentro del THR se alcanzó en aquellos que ya alcanzaron la edad adulta, pero ninguno tenía estatura alta. Finalmente, pues las proporciones corporales fueron normales en todos los niños y adultos en esta serie de casos sin subrayar un hábito corporal marfanoide. Haciendo más énfasis en la introducción, tenemos que esta está escrita con el tipo de letra Calibri Fuente 8, se ve reflejada la introducción del tema y al final encontramos el objetivo de estudio, lo cual es adecuado para la redacción de la introducción. Aquí pues nos hacen una breve inducción de lo que será el tema y la problemática a abordar. También nos mencionan el estado actual del tema y el problema central de la investigación. Vemos que citan 11 referencias que están como superíndice. Después de cada signo de puntuación se comienza con letras mayúsculas. Aquí nos hablan de que la neoplasia endocrina múltiple tipo 2B, es decir, MEN2B, es un síndrome de cáncer hereditario autosómico dominante. En la mayoría de los pacientes es causada por una mutación de novo en la línea germinal en el protoncogen de translocación reordenada. Es una entidad extremadamente rara, caracterizado por la combinación de inicio muy temprano del carcinoma de tiroides medular en casi todos los pacientes, con un riesgo de por vida del 50% de feocromocitoma, así como varios con las funciones endocrinas y las manifestaciones. Algunos de estos últimos pues, pueden ocurrir durante los primeros años de vida, creando así una ventana de oportunidad para lo que es el crecimiento y diagnóstico oportuno del MEN2B. Antes del desarrollo del MTC, más específicamente, los signos notificados que deben llamar la alerta son neuromatosis, intestinal, neuromas, neurofibromas de las mucosas, alacrima y un hábito corporal marfanoide. El hábitus marfanoide relacionado con MEN2B, que se informa con frecuencia pero rara vez se especifica, se refiere a signos que se asemejan a las características de los pacientes con el síndrome de Marfan, como estatura alta, miembros largos e hiperlaxitud. En la cohorte más grande de MEN2B hasta la fecha, se informó un hábito marfanoide en el 73% de los pacientes, pues de manera algo paradójica, un estudio alemán reciente sugirió que la baja estatura podría estar asociada con el síndrome MEN2B. Sin embargo, pues faltaban datos sobre la altura de los padres y los datos sobre el seguimiento de los pacientes eran limitados. En este informe, pues nuestro objetivo fue describir los patrones de crecimiento, las proporciones corporales y la altura final en niños y adolescentes con síndrome MEN2B en un centro de experiencia MEN holandés. Además, pretendíamos relacionar los parámetros de crecimiento con la edad en el momento del diagnóstico de MEN2B y la tiroidectomía, la extensión del ITC y otros posibles parámetros que incluyen en el crecimiento, como el índice de masa corporal, las manifestaciones gastrointestinales y el estado endocrino. En cuanto a la metodología, se realizó una revisión retrospectiva de la historia clínica de todos los pacientes diagnosticados con síndrome MEN2B durante el periodo que corresponde a 1976 hasta 2020, bajo atención en el UMCU, que es un centro de referencia terciario, y de la red de referencia europea para pacientes con MEN en lo que son Países Bajos. Los resultados primarios de interés fueron el patrón de crecimiento de los pacientes, las proporciones corporales y la FH, informados como puntajes de desviación estándar, relacionados con la edad y el sexo. En relación con la estatura objetivo, en segundo lugar, describimos la asociación entre crecimiento y posibles factores influyentes, la relación segmento superior segmento inferior, la relación entre el brazo y la altura,
se utilizaron para cuantificar los signos antropométricos que se han asociado con el hábitus marfanoide. También se obtuvo el consentimiento informado por escrito para la publicación de los padres para pacientes menores de 12 años o que tenían 16 años. El estudio fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional de la UMCU. En cuanto a los resultados, se identificaron un total de 8 pacientes con MEN2B. Se tuvo en cuenta a los pacientes, a los patrones de crecimiento y proporciones corporales y también las posibles determinantes del crecimiento. Los resultados que se obtuvieron del estudio fueron los siguientes. Aquí en la primera tabla podemos observar las características de los pacientes. Vemos que 3 pacientes mostraron un crecimiento por debajo de su rango de altura objetivo, es decir, de la THR, que fueron los pacientes 2 y 4. 3 pacientes más, que fueron el 1, el 5 y el 7, mostraron un crecimiento prepuberal en el margen más bajo de su THR. Además, el paciente 8 había sido objeto de seguimiento por baja estatura entre los 4 y los 14 años de edad, por lo que pues había sido tratado con preparaciones de testosterona y solo el paciente 6 creció bien dentro de su THR. En la siguiente tabla, en la figura 1, nos muestran tablas de crecimiento. Entonces, donde la estatura está representada en centímetros para la edad en años y el índice de masa corporal kilogramos por metro cuadrado. Para las tablas de sexo y edad están identificadas en años de todos los pacientes incluidos. En 5 pacientes, el índice de masa corporal estuvo dentro del rango de referencia durante toda la infancia, pacientes 1, 3 y 6, una disminución en el índice de masa corporal en los otros 3 pacientes, que fueron los pacientes 2, 7 y 8. No coincidió pues con una disminución en la velocidad de crecimiento en altura. El paciente 3 se sometió a una extirpación parcial del intestino delgado después de un vólvulo neonatal y posteriormente a los 3 años a una reacción rectosigmoidea. A partir pues de entonces sufría de malabsorción leve en curso y la recesión rectosigmoidea coincidió con una reducción temporal de la velocidad de crecimiento. Y en esta tabla observamos los datos antropométricos y las características musculoesqueléticas que están relacionadas con el hábitus marfanoide, donde los datos suministrados fueron durante su última visita a la clínica ambulatoria, donde 2 niños, que fueron los pacientes 3 y 4, eran prepuberales, mientras que otros 2 pacientes, que eran el 1 y el 2, mostraron los primeros signos de pubertad. 4 pacientes con MEN2B alcanzaron el FH, que fueron los pacientes 5 y 8, todos dentro del THR, mientras que todos tenían baja estatura durante la infancia. Las proporciones corporales estuvieron dentro del rango normal en todos los casos estudiados. Sin embargo, 4 pacientes, dentro de estos estaban el 5 y el 8, habían sido etiquetados como marfanoides por el médico tratante en algún momento durante el seguimiento. Además, se informó hiperlaxitud en 6 pacientes que correspondería al 75%. Respecto a estos resultados, pues se pudo evidenciar que correspondieron a los objetivos del estudio. Las pruebas estadísticas son apropiadas y se ajustan a los señalados en el método, evidenciando así pues que las tablas y las gráficas que se ajustaron a las normas y fueron representativas de los resultados y no sobrepasaron al número permitido. En cuanto a la discusión, los autores utilizaron las variables clínicas y los datos clínicos de cada paciente e hicieron correlaciones y se mostró un contraste con lo que es la estatura alta marfanoide esperada, pues el 50% de los pacientes con MEN2B descritos en nuestro informe habían sido diagnosticados con estatura baja. Otros 3 pacientes, que corresponde al 38%, mostraron un crecimiento alrededor del límite inferior de su THR, al menos hasta la pubertad. Hasta ahora, la restricción del crecimiento y la baja estatura durante la infancia no se han reconocido por completo como características asociadas de MEN2B.
dando pues los resultados de esta serie de casos detallada, confirmar un informe anterior. La baja estatura en la infancia puede considerarse como una característica asociada de MEN2B. En conclusión, pues se estimó que los niños con MEN2B pueden presentar estatura baja en lugar de alta y además que la estatura adulta normal dentro de la THR, pero no la estatura alta. Se puede alcanzar a pesar pues, de la baja estatura informada durante la niñez, pero que se necesitan estudios de cortes prospectivos más amplios para validar estos hallazgos sobre el crecimiento y las proporciones corporales. Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés y que los datos que respaldan los hallazgos de este estudio están disponibles del autor correspondiente a solicitud razonable. Los datos no están disponibles públicamente pues debido a restricciones éticas o de privacidad. Las referencias vemos que están en Vancouver, no están ubicadas en el orden de aparición, pero sí cumplen con el número de referencias establecidos. Gracias, esta fue toda nuestra socialización del artículo, espero que les haya gustado.